Consejo de Representantes, Alejandra Roldán, no me equivoqué el nombre, con lo cual está bien. No se va a enojar conmigo, ¿cómo anda? No, yo nunca me enojaba. No, Buenas noches, Alejandra. También para saludar a todos los empleados, los compañeros de ustedes de televisión, para mandarles un saludo por el trabajo que hacen diariamente. Muchas gracias por estar acá. Bien. ¿Qué tal? La segunda autoridad de la ciudad. Exactamente, exactamente. Sí, pero nosotros por Carta Orgánica no tenemos la figura de viceintendente, no la tenemos. Claro. Yo, como en otros lugares. Pero sí es la línea de sucesión del intendente. El presidente del consejo con una presidencia que se renueva anualmente, Claro. así que por este año soy la presidenta del consejo, el año que viene puede que haya otro presidente o no. Bien, recién estábamos haciendo cuentas de cuándo sos presidenta. En esta gestión es el segundo año. En esta gestión es el segundo año. Para 2023. Sí, 2023 a 2024, 2024 a 2025 sería el Tercer año que comienza el tercer mandato, año. estoy comenzando. Y sí. fuiste 3 años en la segunda gestión de Esteban Avilés. Claro, en el periodo 2015 a 2019 tuve la presidencia del 2016 al 2019. Bien. ¿Cómo? Sí, perdón. Eso, ¿cuál es la agenda, con qué agenda prioritaria comenzaste el año como en la presidencia? Y este año en realidad, bueno, como sabemos, nuestro año legislativo es del 1 de agosto al 30 de junio, que es un año legislativo diferente de las otras localidades y también de la legislatura provincial y de las cámaras. Este año empezamos con el discurso del intendente, que brinda su discurso anual, que hace una serie de anuncios, el balance del año legislativo que finaliza y anuncia lo que va a ocurrir durante este presente año, que eso fue el 1 de agosto. En agenda tenemos muchas cuestiones, básicamente ustedes saben que Esteban comenzó su mandato e inauguramos las sesiones legislativas en el 2023 con la ordenanza número 7001, que es la suspensión de la construcción de viviendas colectivas de hasta 6 unidades, que eso llevó todo un trabajo en el Consejo de Planificación Urbano-Ambiental, se estuvo trabajando cerca de 2 años, y se elaboró un dictamen que en este momento está en tratamiento legislativo. Digo, eso me parece que es una de las columnas vertebrales de este año legislativo, que tiene que ver con el ordenamiento urbano y la ciudad que queremos para todos, ¿no? Alejandro, después te voy a preguntar. Sí. Lo más fuerte del discurso de Avilés, que fue hace 2 semanas, tiene que ver con la mención de que iba a enviar al Consejo un proyecto de enmienda de la Carta Orgánica por el tema de la Defensoría del Pueblo para plantear esto de que no haya más, que no sea más a través de una elección, y después también creo que era por la remuneración. del Sí, hubo varias cosas muy importantes dentro de los anuncios. Una de las cuestiones que nos incumbe y que nos compete como órgano legislativo tiene que ver con este anuncio de mandar un proyecto de enmienda que busca modificar básicamente 2 artículos, uno que tiene que ver con el mecanismo de elección del defensor del pueblo y el defensor del pueblo adjunto, y el otro que tiene que ver con la remuneración. Y esto tiene que ver con claramente con la baja participación que hubo en la provincia, que nos regala el 18%, con una lectura de la realidad. Y siempre lo decimos, y yo creo que nadie puede rebatir esto, Esteban está presente en todos los barrios, con todos los vecinos, y vos lo ves por la calle, y lo ves a la noche, lo ves los sábados, y lo ves los domingos, y no es solamente por lo que se opina en las redes, sino también por el cara a cara y cómo se manifestaron. Vimos cuál fue la participación en la elección de Defensoría del Pueblo, una participación que viene decayendo, y también el tema de la remuneración que perciben las autoridades y que todos lo sabemos y que genera descontento en la población y desinterés y apatía en eso, no en el rol de la Defensoría. Y en eso me parece importante destacar. Nosotros tenemos una carta orgánica que prevé muchos derechos, contrariamente a lo que por ahí está pasando a nivel nacional en el recorte de derechos. Nosotros no vamos a retroceder en derechos de la gente. El trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo en materia de defensa del consumidor y en materia de mediación, y que no hay ningún otro organismo que lo realice, es muy importante. Digo, muchísimos vecinos han legitimado y siguen legitimando el rol de la Defensoría en ese sentido. Entonces, lo que se modifica es estas 2 cuestiones, ¿no? ¿Y cuál sería la idea? ¿Cómo sería la elección? ¿Qué es lo que están evaluando? Todavía no llegó. En realidad, nosotros estamos haciendo, más allá que uno puede conocer todavía por una cuestión de respeto que no tomó Estado legislativo,
pero seguramente va a ser por una elección desde el Consejo, como se hace en la legislatura de Claro, la provincia, exactamente. como se hace en la Defensoría La del primera Pueblo. minoría. Con sí, o por con ejemplo. alguna No, mayoría la agravada. legislatura son los 2/3, son mayorías agravadas. Mayoría. Mayorías agravadas. Sí, Y esto sería la exactamente. idea para que rija en el próximo periodo. Seguramente, por eso digo yo, tiene que ingresar, a ver, la enmienda a la Carta Orgánica significa que el Consejo, por una mayoría especial, va a determinar los 2 artículos a modificar y esto tiene que ser refrendado por una consulta popular. Claro, Ah, ¿no? sí. Sí, Bien. ahí tiene que haber una cosa. Sí, el mecanismo de enmienda tiene que ser refrendado por una consulta popular, así que definitivamente van a ser los vecinos los que van a decidir casi en forma directa cuáles van a ser los mecanismos. de ¿Y elección ¿Y no de podría reelección. aprovecharse la elección nacional, por ejemplo, para hacer la consulta? Mira, por eso te digo, yo creo que Está muy cerca esa, me parece. Octubre. Necesitas dentro de los 90 días de sancionar. Claro. Bien. Dentro de los 90 días, eso es lo que establece la Carta Orgánica. De todas maneras, Igual esto hay busca tiempo. reducir los costos de la política, así que todo lo que sea Claro. reducir los costos y facilitar al vecino que se exprese dentro de este descontento de tener que expresar este desinterés, se va a realizar seguramente. Y en eso creo que estaremos todos los bloques de acuerdo. ¿No ves vos otros temas como para tratar en una posible enmienda que hayan quedado vacíos, legales en la Carta Orgánica? Vacíos? Y hay cuestiones que devienen en abstracto, nosotros tuvimos desde que se sanciona la carta, y esto es una opinión muy personal, ¿no? Ni siquiera le he consultado con el espacio político, pero sí, bueno, yo soy trabajadora social y hubo un avance en materia de derechos en estas 2 últimas décadas, un retroceso ahora en materia de derechos, y hay cuestiones y figuras que por ahí han quedado abstractas ya en nuestra Carta Orgánica y que por ahí podrían ser sujetas, inclusive hasta denominaciones, ¿no? Por ejemplo. Discapacitados, es personas con discapacidad. Por ejemplo, la primera que se me viene, ¿no? a la cabeza. Adultos mayores, personas mayores. Digo, habría cosas que estas son cuestiones de forma y no de contenido, pero por ahí sí más adelante se podría hacer una revisión de la Carta Orgánica y convocar una convención constituyente con más artículos para modificar, pero eso a futuro. Me parece que en principio lo que está pidiendo la gente y lo que piden los vecinos, esta modificación concreta que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, y hago la salvedad que la Defensoría tiene legitimidad, que trabaja sobre los derechos de las personas y que cumple una función muy importante en defensa del consumidor y en los procesos de mediación y otros tantos conflictos vecinales o en materia de derechos. Vuelvo al tema que mencionaste antes, que tiene que ver con esto de ya desde 2023 para acá, la suspensión de las construcciones. En todo este tiempo que pasó, ¿qué impacto midieron y cuál es el análisis que han hecho de la situación? Porque parecería que in eternum no puede continuar esa medida, ¿no? No, eso es una medida, una suspensión es temporal, la tienen otras ciudades del país, y tiene que ver con un ordenamiento, en nuestro caso con bajar la densificación de las áreas centrales y generar otros corredores, siempre respetando lo que es el perfil turístico de la ciudad. También algunas modificaciones en las zonas residenciales, que son denominadas R3 y R4, las dimensiones de los terrenos, eso es el dictamen que han hecho las organizaciones. ¿Hay alguna? No es la suspensión de las construcciones, yo quiero decir la suspensión de la construcción de viviendas colectivas de más de 6 unidades. Acá no se paralizó la construcción, ustedes lo pueden ver. No ha habido reclamo de gente despedida, de gente que se ha quedado sin trabajo, porque aparte había un montón de proyectos aprobados en carpeta que se siguen realizando. Bueno, pero ¿y cuándo se resolvería la situación de la ordenanza? Vamos a meter a votación en estos días. Bien. Hay como un nuevo código de edificación Sí. que Claro, cambia el trabajo que esa... vinieron haciendo en el Consejo de Planificación Bien. Ambiental. Hay organizaciones, esto quería preguntar, algunos colegios que están como en desacuerdo con lo planteado por el Consejo Urbano Ambiental. Eso va a Y cuando vos tocas los intereses corporativos, le tocas el bolsillo, generalmente suceden estas cosas. Pero va a audiencia pública. Claro, es un procedimiento, una mayoría grabada, Claro, y audiencia pública y doble lectura, sí, por supuesto. Recién hablaste de espacio político, Carlos Paz Unido, que está constituido por varios partidos, pero hay un eje muy fuerte que es el intendente Avilés, ¿no? Como que hay no es un personalismo, pero sí como una figura muy fuerte. Un liderazgo muy fuerte de parte de él.
que bueno, se pueda llegar a asemejar con lo que fue Macri para el PRO en algún momento. ¿Cómo se dialoga, cómo es internamente, por ejemplo, con ustedes, con los concejales del oficialismo, para ir avanzando en los temas? ¿Me entendés la pregunta? Me está hablando de lo íntimo, de lo De casero, de cómo nos gestión. juntamos. No, pero El diálogo es permanente. Lo El diálogo es permanente, telefónico, personal, presencial. Nosotros tenemos diálogo permanente. Además, digo, todos los miembros del bloque, el presidente del bloque, la presidenta, los presidentes de las comisiones. Distintas ideas de partidos políticos, imagino que también las posturas provinciales y nacionales son distintas. Sí, yo recién cuando venía para acá dije, seguro me van a preguntar algo por el estilo, porque desde que estabas en la Más Rock que me venís preguntando lo mismo, y que yo era directora, te digo... Te lo voy a preguntar yo entonces. A pesar de que te equivocás el apellido, yo recuerdo bien para dónde vas tú preguntas. Y Carlos Paz Unido en realidad tiene una proyección local. Nosotros como Carlos Paz Unido no tenemos solo coincidencias y consensos, sino que tenemos este modelo que nosotros decimos de gestión comunitaria, que no es solo un eslogan y no es una cuestión declamativa, tiene que ver en cómo se conforman las políticas públicas en un espacio donde también participan las instituciones y los vecinos, ¿no? Se trata de eso. La relación con el bloque de concejales de Carlos Paz Unidos con el intendente es totalmente fluida y permanente. ¿No tienen posicionamiento respecto de la política nacional ni provincial? Eso individualmente, claro, como Carlos Paz Unido no. Individualmente, cada uno podrá tener, yo en lo personal yo no tengo ninguna militancia aparte de Carlos Paz Unido. Mi militancia es local y es en este espacio político que es plural y que es vecinalista también. Pero aún cuando lo despolitices y lo restrinjas a la gestión, sí hay un vínculo con la provincia, hay un vínculo con la nación. Yo tengo ¿Cómo? vínculos Claro, me imagino. Por supuesto, tengo un rol que es institucional y tengo vínculos con la provincia, con la nación actualmente no mucho porque no se ha dado ningún espacio, pero si hubiera algún tipo de vinculación institucional, por supuesto que lo cumpliría porque es el rol institucional para el cual estoy, ¿no? Que tenemos como concejales y en mi caso como presidenta del consejo. Recién nos contabas que era funcionaria de la provincia. No funcionaria, empleada. Equipo técnico. Yo concursé en el 2006. De la CENAF. En el 2006 del Ministerio de Justicia. Sí, en ese momento estuve en la CENAF. Hace mucho que estoy de licencia, sin goce de haberes, quiero aclararlo. Sí, claro. Se me congela la antigüedad, todo. Yo no sé en este momento si estaría en el Ministerio de Justicia o en la CENAF, pero Claro. en ese ámbito sí. Capital humano creo que sería. Sí. Sí, creo que en Capital Humano con la CENAF, y no sé si quedé como equipo técnico de violencia en el Ministerio de Justicia. Tendría que verlo porque en realidad el área de recursos humanos que me da la licencia es la misma. Depende de gobierno. En todos estos años pasaron muchas cosas en ese entorno en el cual trabajabas. ¿Cómo seguís mirando esa realidad? Porque después cuando estuviste aquí en Carlos Paz de funcionaria de Gómez Gesteira, ¿en qué área estaba en social? Desarrollo social, educación, género y diversidad. ¿Cómo? Ese era el área que había creado. ¿Cómo ves la situación? En general, ¿y cómo ves? Yo creo que hay una situación muy compleja, y lo voy a hablar como trabajadora social, muy compleja en dos cuestiones que tienen que ver con niñez y que tienen que ver con salud mental. Y te lo digo como alguien que militó para la sanción de las leyes de salud mental y la 26061 y su correlato con la 9944, que es la provincial, que son las leyes de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo milité, yo trabajé para la sanción de esas leyes y son leyes preciosas, divinas. Ahora, la instrumentación en la política pública yo la defino como un fracaso. Y lo digo a nivel personal y soy muy crítica y lo miro con profundo dolor porque yo sé que hay profesionales y no profesionales que trabajan en las áreas que son muy comprometidos, que tienen mucho conocimiento y que tienen mucho compromiso con la situación, pero la realidad la vemos todos los días. Vemos las políticas de salud mental, cuando se sancionan las dos leyes, que lo significativo y lo similar que tienen es el derrumbe de las instituciones totales, el cierre de las instituciones totales, y que la comunidad en realidad sea la gestora y acobije a las personas con problemas. Bueno, no funciona. Claro, tiene que haber una comunidad que se haga cargo de eso. Tiene que haber una comunidad que se haga cargo y profesionales trabajando en la comunidad. Porque después tenemos los profesionales, siguen adentro de las instituciones,
sin los sujetos portadores Claro. de necesidades que están en la comunidad, lo vemos en las calles. Vos ves personas en situación de calle, que yo estoy en condiciones de decir que el 100% tienen consumo problemático o problemas de salud mental sin ningún tipo de atención. Entonces, vos vas Y a en lo muchos legal, casos termina no sé- siendo un problema para los intendentes, ¿no? Sí, pero más allá del problema para los intendentes, te lo digo desde un punto de vista Humano, ¿no? por Desde supuesto. un punto de vista humano, que vos decís, bueno, esta persona no puede estar en esta situación de calle porque se va a morir. Porque se va a morir, porque yo no puedo seguir mirando para otro lado, y cuando vos buscas internación voluntaria, el sujeto no quiere. Involuntaria no se puede, porque en realidad, para demostrar que representa peligro para sí mismo, para un tercero, es Un lío. dificilísimo. Entonces te digo en eso que es visible para todos. Y con niñez también se cerraron los institutos, pero hoy tenemos muchos niños sin escolarizar, que están viviendo con las familias o con las familias comunitarias o con los vecinos o con la familia extendida, que están sin escolarizar. No tenemos más problemas de desnutrición, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la asignación universal por hijo. Pero sí vemos muchísimas falencias y digo, una ley que es maravillosa, la instrumentación, y digo a nivel nacional, no es que nos pasa en Córdoba, les pasa a todas las provincias, Sí, absolutamente. y pasa con la CENAF Nación, así que yo lo veo con dólar. Lo que creíamos que iba a ser maravilloso no lo fue. Claro, ¿y cómo pensás que se puede instrumentar algo? Y yo creo que modificar varias cuestiones. Como que a veces se hacen cambios muy abruptos, que no son graduales, y bueno, parezco Macri, pero el gradualismo de Macri... Es la tercera vez que lo nombras. Claro, pero sí, estoy como obsesionado. Y no, y como que no se afronta después la realidad como viene, ¿no? Mira, yo estuve en Cava hace un par de años, cuando era secretaria de Desarrollo Social, en el marco de ciudades educadoras, me invitan a disertar por un proyecto que teníamos acá, ¿no? Y me toca en un gran jardín, en un centro de cuidado infantil que está al lado de Comodoro Pi, en la Villa 31, majestuoso, maravilloso. Un edificio, un mega edificio enorme, vacío. Claro. Era un edificio vacío, tenía un montón de cochecitos para bebés, tenía un montón de aulas, unos juegos que lo veían las maestras de los centros infantiles de acá, Pero no maravilloso, pero las mujeres no llevaban a sus niños ahí. Claro. Las mujeres lo dejaban En la salita. en la salita de la Margarita, güey. Sí. O no en la salita, en la casa de una vecina, y no lo llevaban ahí. Tenía una estructura millonaria, un montón de gente capacitada, pero los niños no estaban. Entonces digo, me parece que le hemos errado por lado donde va la inversión en lo público. Yo lo mido en términos de inversión y no de gastos, ¿no? La relación con la oposición aquí en Carlos Paz, ¿cómo está siendo hoy después de este año, del año que pasó? Después de la elección incluso. No sé a qué te referís, como No, no nos general. pegamos, no nos insultamos, no nos denunciamos, Bueno, ha habido... convivimos, coexistimos en este espacio y espero que cada vez tengamos alguna producción y más consenso. Eso, se toma en Y cuenta más la consenso, opinión. y más consenso. Sí se toma en cuenta la opinión. Se habla de, yo por ahí escucho que dicen mayoría automática. Es una mayoría que fue elegida por el voto popular. Sí. Fue elegida por el voto popular, no es mayoría automática. Los proyectos se debaten, algunos proyectos se aprueban, otros proyectos no se aprueban. ¿Se aprobó Algunos algún proyecto de la oposición? Sí, se han aprobado proyectos de la oposición. Sí, claro que se han aprobado proyectos de la oposición. Yo creo que ellos hablan de los pedidos de información, pero dicen no nos dan información, no nos aprueban los pedidos de informe. Ellos pueden presentar por el mecanismo que también está establecido en la Carta Orgánica un pedido de informe con 3 firmas por la mesa de entrada del Poder Ejecutivo, claro. Y lo hacen habitualmente. Y lo hacen habitualmente y son respondidos. Así que no es real. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.